Bien, primero que nada, buen día. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, empezamos con lo que vendría siendo el tema de hoy, que el tema de hoy va a ser composición de funciones. No es nada complejo, no busquen, no piensen que es algo complicado, así que si ustedes prestan atención y practican sobre todo, es bastante sencillo, ¿sí? A todo esto igual le vamos a dar una definición, un poco de teoría mm, con bastante trasfondo, sí, pero no hay por qué tener miedo, sí. Y para esto vamos a empezar a definir un poco lo que vendría siendo la composición de funciones. Y esto nos dice que dadas dos funciones, sean f y g, la composición de g en f es la función que asigna a cada x el resultado de aplicar g a f de x. Esta es nuestra primera definición, ¿sí? Así que, a ver, como os dije, iba a ser un poco de letras, así que no desesperen porque eso tiene una explicación y es bastante sencillo, ¿sí? Em, ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que a cada función, si yo tengo una función, por ejemplo, yo tengo una función, por ejemplo, f de x igual a 2x más uno, ¿no? Y tengo por otro lado g de x igual a, no sé, ¿qué les gusta? 3x menos 2. Bien, si yo quiero hacer f compuesta en g, que es como se acostumbra a decirlo, ¿sí? La composición de g compuesta en f va a ser la siguiente. Eh, si yo quiero g compuesta en f, como les dije, eh, va a ser una función g de f de x. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que se va a utilizar el- la estructura de la función g y en vez de poner x, se va a poner toda la función. Algo así, ¿no? Sería, ven que es 3 acá, y en vez de poner x pongo 2x más uno y después que me queda el menos 2, ¿no? Algo así. Ven, por este lado al menos no es nada complicado, ¿sí? Em, y bueno, si quiero, por ejemplo, f compuesta en g, f compuesta en g de x, lo mismo, ¿no? F sería nuestra estructura, entonces si f es nuestra estructura, va a ser 2 por, y lo que vendría siendo g, 3
x menos 2 más uno. ¿Sí? Así que por ahora, bastante sencillo. Esto lo voy a remarcar por acá. Igual vamos a dar un par de aclaraciones antes de proseguir porque esto puede tener mucha confusión, ¿sí? Bien, bien. Como aclaración, ¿sí? Para que esta secuencia pueda realizarse, se necesita, ¿cómo podemos decirlo? A ver, que f esté definida en g de x. Ahora voy a explicar qué es lo que quiere decir esto. Y estas restricciones determinan el dominio de G compuesta en F. Bien. ¿Qué quiere decir que F esté definida en G? Bien, que no haya ningún problema, ¿sí? Que no haya no se me genere ninguna complicación al yo componer F en G, ¿sí? O G compuesta en F, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no, que por así decirlo, las restricciones del dominio no se vean, este, no se vean alteradas. Y cuando se vean alteradas me refiero a que propiamente se pueda realizar la composición, ¿sí? Por ejemplo, a ver si tengo por acá un ejemplo. Por ejemplo, si tengo f de x es igual a x cuadrado más uno y g de x es igual a x más uno, em, podemos obtener que esto se le acostumbra a llamar GOF y FOG, ¿sí? Son los nombres generalmente se les suelen dar. Tanto la que es G compuesta en F o F compuesta en G. Se pueden obtener, de estas funciones se pueden obtener GOF y FOG, ¿sí? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es decir que ambas funciones tienen dominio en los reales, porque claramente tienen dominio en los reales, no tenemos una polinómica
de grado uno y una de grado 2, que en este sería la de grado 2, polinomial de grado 2, y esta es una polinómica de grado uno, o sea, una lineal y una cuadrática, ¿verdad? Bien, y como tiene dominio en todos los reales, se va a poder componer sin ningún problema y ambas composiciones van a tener como dominio los reales, ¿sí? Igual pueden variar, por ejemplo, si, si hay una división de funciones puede variar también, pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero como este, por ejemplo, tiene dominio en todos los reales, cuando la compongamos tanto G en F o F en G, em, nos va a dar que tiene todos los reales, ¿sí? Como que no tenemos ninguna complicación. Eso vendría siendo más que nada em, lo que definimos acá, ¿sí? Y para esto, bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a primero hacer G compuesta por f de x, o sea, gof. G compuesta por f de x es igual. Esta es la forma que se le dice, después también pueden encontrarlo así. Es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y bueno, como les había comentado antes, ¿no? Se utiliza la estructura de G y en vez de poner x, se pone f de x. Y la estructura de G que me dice, bueno, la estructura de G es x más uno. Bueno, en vez de x pongo lo que vendría siendo f de x, ¿no? O sea, x cuadrado más uno más uno. Acá no tiene sentido agregar paréntesis por un hecho de que em, solamente tengo cosas sumando, entonces no separar por términos, o sea, agregar paréntesis y demás, no tiene sentido casi. Bien. Entonces esto nos quedaría g compuesta por f de x, ¿ven? X cuadrado más uno. ¿Que a qué es igual esto? Y bueno, si sumo término, o sea, número con número, ya sea número con número, variable con variable, esto me queda x cuadrado más 2. ¿Sí? Lo pueden escribir así. Si tienen algo multiplicando, generalmente es mejor que lo escriban así, ¿no? Como dije yo. Como siempre, o sea, cuando uno decir, ponga paréntesis, es innecesario acá porque, bueno, tienen cosas sumando nada más. Pero si lo pueden hacer así, después distribuirlo de forma que les quede, o sea, sacan paréntesis y suman los números nada más. Perfecto. Sí, eso como modo de aclaración. Y bueno, por otro lado, vamos a componer f compuesta en g de x o más Profe, ¿nos propio. falta una X ahí arriba en GDF? No, te explico por qué. Viste que yo te dije que se utiliza la estructura de G, ¿sí? ¿Y qué ponemos? En vez de x, de esta x, se pone todo f de x. ¿Y qué es f de x? Bueno, f de x es esto, lo que está entre paréntesis. Ah, ok, Sí, está bien, gracias. no, por favor. Todo esto que está acá es f de x. Sí. Voy a ponerle un puntito verde para que se sepa qué es esto. ¿Ves? Y esta parte, ¿qué vendría siendo? Esta parte, el más uno, viene dado por esta parte de g de x, ¿ves? Y todo lo que vendría siendo x se coloca f de x. ¿Sí? Ok, gracias. No, por favor. Bien. F compuesta en g de x, o más propiamente dicho, que también lo van a encontrar muy seguido. Wow, ¿sí? Y bueno, si lo anterior f era la estructura, ahora lo que va a ser la estructura perdón, si lo anterior g era la estructura, y ahora lo que va a ser la estructura va a ser
F. ¿Y qué tenemos como estructura en F? Y bueno, tenemos paréntesis, X más uno, porque en vez de X ponemos G, y G es igual a X más uno, ¿no? ¿Y qué lo tenemos al cuadrado, verdad? Entonces ponemos al cuadrado y le ponemos el más uno. ¿Ven? Entonces, esto es G de X. ¿Ven? No es el naranja. Esto es G de X. Y después, el cuadrado es de F. ¿Ven? Y el más uno también es de F. ¿Sí? Solo que acá no se distingue porque, bueno, esto es X cuadrado más uno y G de X es X más uno. Son casi similares. Pero este más uno que tengo acá, viene dado por F. ¿Sí? No viene dado por G. Y esto también viene dado por F, el cuadrado. ¿Ven? Que yo en vez de X pues, pongo G de X. Es como si me quedara algo así, ¿no? Por acá lo voy a hacer. De costado sería F compuesta en G es igual a G de X al cuadrado más uno. ¿Ven? ¿Qué es G de X? Bueno, G de X es X más uno. Entonces, vuelvo a componer. For es igual a X más uno al cuadrado más uno. ¿Ven? Y me queda igual. ¿Sí? Bien. Em, Bajando un poco, nos podemos dar cuenta, esto voy a escribir un poco porque esto es importante. Tengamos en cuenta que esto demuestra que la composición de funciones no es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era que algo sea conmutativo o no? Recuerdan que, por ejemplo, ¿no? 2 por uno es igual que uno por 2, ¿no? Eso quiere decir que algo es conmutativo, ¿no? En este lado, ¿qué tenemos? G compuesta en F y F compuesta en G. Y nos damos cuenta que claramente son distintas, ¿no? Eso quiere decir que uno es conmutativo. Entonces, nos damos cuenta que F compuesta en G es distinto que G compuesta por F. Sí. Por ende, si les piden una, hagan la que les piden, no hagan la contraria, porque van a ver que son completamente distintas. ¿Ven? Acá x cuadrado más uno me quedó con FOB, y con GOF me quedó x cuadrado más uno más uno, ¿no? Que al final nos queda x cuadrado más 2. Y acá nos queda x cuadrado, x más uno por x más uno más uno. ¿Ven? Completamente distinto. ¿Sí? Bueno, otras aclaraciones más. Es que, por ejemplo, hay que aclarar también que las composiciones, eh, al hacer n parcial hay que respetar el tema del dominio, ¿sí? El tema del dominio en cada una de las composiciones es bastante importante, ¿sí? Si quieren sacar el dominio, habría que comprobar el dominio de cada una y para esto podemos practicar un poco con un par de ejercicios que deben haber por acá. Acá, el 3 podemos hacer, primero hagamos, no, el 3 no, acá está.
Eh, hagamos los primeros tres. Los primeros dos hagamos. A y B hagamos. ¿Qué dice? A y B nos dicen, esto es de la guía de, a ver, ya les digo, esto es de la guía de composición de funciones, el primer ejercicio, el punto A y el punto B, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, obviamente que como no son conmutativas, los dominios de cada una van a ser distintos. No siempre, por ejemplo, si en una te da un dominio, no necesariamente en otra tiene que darte un dominio exactamente igual. ¿Sí? Eso como modo de aclaración más que nada. Dice, profe, ¿por qué no escribiste la X de la G? Porque con Jack em, lo encuentran de las dos formas, ¿sí? Tanto como f compuesta por g de x, o sea, así, y la x, o así también, fog, simplemente sin la x. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo lo aclaré para que vean que esto es más fácil de escribir encima, porque te ahorras la x y demás, y puedes usar cualquier variable, no necesariamente la x. Por eso es una de las formas más cotidianas de escribirlo así, con fog y gof, ¿sí? Bueno, siguiendo por acá entonces. Nos dicen que hallemos tanto fog como gof de esto, ¿no? Y esto para esto yo recomiendo que siempre escriban lo que van a hacer. Si yo estoy haciendo fog, saben que la letra más grande, como yo recomiendo hacer es así, ¿no? La letra más grande es lo que me va a dar la estructura, ¿no? En este caso, si f es x más uno, lo que me va a dar la estructura va a ser la x más uno. Entonces, en vez de x pongo g de x, que va a ser lo que va a funcionar o operar como variable de toda la estructura de f, ¿sí? Y entonces colocamos menos x más uno, porque eso sería g, ¿sí? En vez de x ponemos g, y después ponemos el más uno. ¿Sí? Y bueno, después se distribuye y esto me queda que esto es igual a menos x más 2. ¿Sí? Sacan el paréntesis, recuerden, ¿no? Números con números, variables con variables, ¿sí? Peras con peras, manzanas con manzanas. Y por otro lado nos piden hallar lo mismo, pero G compuesta por F, ¿sí? Vamos a escribirlo como lo escriben todo el tiempo, así ya se van acostumbrando un poco. Así lo encuentran bastante seguido, ¿sí? Bueno, lo mismo, ¿no? La letra más grande, o sea, la principal, la que está primero, va a ser la estructura. Y como es la estructura, tenemos menos y después paréntesis y en vez de x ponemos todo lo que es f de x, ¿no? Si tenemos x más uno y después tenemos más uno, ¿sí? Bueno, esto cuando lo distribuimos un poco es menos x menos uno, ¿no? Menos x menos uno más uno, esto es menos x. ¿Me siguieron? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, profe, sí. Buenísimo. Ven que no es nada complicado, al menos hasta ahora, ¿no? No, no hay nada raro, no hay nada que se les pueda complicar demasiado, ¿no? Así que vamos a seguir practicando con f compuesta por g de la siguiente función. Estamos aquí, por acá. Lo mismo, ¿no? F me da la estructura, o sea que va a estar todo elevado al cuadrado, así que puedo empezar poniendo paréntesis, ¿no? Y g me va a dar la variable 2x más 1 elevado al cuadrado, porque esto es lo que me da f, ¿sí?
Eso como para tener en cuenta. Bien. Y bueno, acá se puede distribuir un poco y nada, les queda 2x más 1 por 2x más 1 y después nada, les va a quedar una cuadrática. Si quieren la hacemos y si no, pasamos a la siguiente, como ustedes me digan. Eh, pero claramente nos queda una cuadrática ahí. Y por otro lado tengo Goth. Y esto me da, X me va a dar, G me va a dar la estructura, entonces esto va a ser 2 por, en vez de X pongo lo que es F, que F es X cuadrado, 2 por X cuadrado, ¿sí? Y después ya me queda el más 1. Y esto sería Goth, ¿sí? Este me queda más sencillo que el anterior. Se me queda 2x cuadrado más 1. ¿Ven? Nada, nada del otro mundo. Bien, creo que hay algunos más complejos para practicar. A ver, voy a ver si podemos encontrar algunos. Y vamos a hacer creo que el D y el D y el F. Ahí está. Lo mismo, ¿no? Con este me piden hallar fog y después gof. O gof y fog. Eso es indistinto, como bien saben. Em, pero me piden hallar las dos composiciones. Bien, planteamos primero fog. ¿Y a qué es igual? Bueno, como veníamos diciendo, de F la estructura, si F la estructura, entonces tengo 3 sobre X. Bien, en vez de X pongo G de X. G de X, ¿qué es? Y bueno, G de X es 3x más 2 más 1. ¿Ven? Y esto descompuesto, o sea, distribuido ya un poco mejor, me queda 3 por arriba. Y acá me queda 3x más 2 más 1, ¿verdad? Entonces me queda 3x más 3, ¿no? ¿Y yo qué puedo hacer? Y bueno, puedo seguir descomponiendo un poco. Esto me queda 3, después acá me queda 3 por x más 1 y me queda al final de todo 1 sobre x más 1. ¿O no? ¿Me dejaron hacer eso? Fue exactamente lo mismo. Venga, sacamos factor común simplemente. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y bueno, como es de costumbre, ahora hacemos gof. ¿Y gof qué va a ser? Bueno, g, que va a ser 3 por todo lo que es f, ¿no? 3x más 1. ¿Y dónde está? Ah, más 2. Y así nos queda gof. Esto obviamente, ¿no? Después se puede distribuir un poco. Acá me queda 9 más 2. Después sumar el 2. Con suma y resta de fracciones y les pueden pedir, no sé, hallar, por ejemplo, el dominio y el conjunto de ceros y demás. Eso ya es bastante, bastante común. Un ejercicio de parcial muy recorrido es, por ejemplo, muy recurrido es, por ejemplo, hallar fog o gof y después de ahí dar conjunto de ceros, dominio, inversa, em,
positividad y negatividad y demás. Así que, nada, practicar, practicar como siempre. Y, y nada, quédense tranquilos que si practican les va a salir, como siempre digo. Y por último, pasamos, hacemos el F. Si se corta, entramos otra vez al mismo Zoom, pero creo que nos va a dar tiempo para hacer el F, ¿sí? Ahí vamos. Es una clase muy práctica, como ven, porque composición de funciones no tiene mucha carga teórica. Entonces, más que lo que estamos haciendo, todo lo que tiene exponenciales todavía no se puede hacer, así que solo pueden hacer composición de funciones, por ejemplo, hasta el F, ¿sí? Hasta el F. Después, pueden hacer el 2. Y ahora vamos a ver fusión inversa próximamente, por lo cual se podría hacer, bueno, la fusión inversa después le digo hasta dónde se puede hacer. Bueno, profe. Buenísimo. Bien, y acá lo mismo, ¿no? Voy a empezar con Goff. Esto sería X, que esto sería raíz de X porque esto es F, más 3. Nada, nada complicado. Por acá, fog, aquí es igual y bueno, F me da la estructura, entonces me queda raíz de X más 3. Yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Alguna duda, consulta de esto? Si no, pasamos a lo que vendría siendo función inversa, que ahí también hay un poquito de teoría, pero es bastante, bastante práctico, ¿sí? No, profe, ninguna duda. Buenísimo, buenísimo. Entonces, pasamos al cálculo de la función inversa. Bien, vamos a función inversa. Bueno, bueno, primero que nada, un par de aclaraciones. Igual lo voy a estar escribiendo, pero un par de aclaraciones. No toda función tiene su función inversa, ¿sí? Eso como para tenerlo en cuenta. Eh, pero nada, más que nada. ¿Por qué? Y bueno, por un hecho de dominios y restricciones y demás. No toda función maneja los mismos dominios, entonces hay algunas que tienen, otras que no tienen inversa directamente. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo de lo que va nuestra función inversa. Bien, abrimos el texto. Bien, como aclaración, no toda función tiene función inversa. Sí, eso como primero. Bien, pero en los planteos que vamos a tener, la gran mayoría, si no es todas, van a tenerlo, ¿sí? Eso como modo de aclaración nada más, ¿sí? O sea, que bueno, en los parciales pueden descuidarse de fijarse o no si tienen, tienen con una inversa, porque la mayoría sí es.
todas, casi todas, van a tener función inversa, así que no se preocupen de, no puede, lo más probable es que no les dé la opción de, no, esta no tiene opción inversa, ¿no? Porque con función inversa lo que va a haber es que les va a pedir, por ejemplo, lo mismo que veníamos pidiendo antes, ¿no? Calcular el dominio, imagen, conjunto de ceros, negatividad, positividad y demás. Así que por ese lado se pueden despreocupar al menos. Bueno, pero bueno, la idea principal es despejar X, ¿sí? Y que toda la función llamada f de X, que también es lo mismo que Y, dependa de Y ya no de X. O sea, vieron que nosotros, por ejemplo, en la función, esto voy a poner para abajo, todavía no voy a escribir nada. En la función, por ejemplo, si yo tengo una función f de X es igual a, no sé, 3x menos uno. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Se escucha. Me quedo un minuto, pero hoy vamos a entrar, ¿saben? ¿Eh? 13 es dependiente y -1 independiente. Mm, X es independiente. Bien. Bueno, como veníamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente acá? Bien. La dependiente va a ser f de x, que f de x no es otra cosa sino más que y, ¿sí? Y por otro lado tenemos 3x menos uno, ¿verdad? Y en este caso, la que va a ser independiente es x. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando busquemos nuestra función inversa? Bueno, si de esta forma y depende de x, lo que vamos a hacer es que x dependa de y, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, vamos despejando, propiamente dicho, ¿no? Si despejamos un poco la x, esto nos va a quedar algo así. Y más uno es igual a 3x. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y más uno es igual a x, esto sobre 3, ¿verdad? ¿Y acá qué se hace? Bueno, una vez que se termina de hacer, ¿sí? Lo que se acostumbra a hacer es un cambio de variable, entonces me queda y es igual a x más uno sobre 3. Y esta es nuestra función inversa, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Vamos bien? Puede ser un poco Sí, confuso sí. al principio, Sí, pero profe, claro. nada complicado. Bien, ahora vamos a pasar a limpio lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, abrimos un texto. Espérenme que cierro esto primero. Bien, abrimos un texto y ponemos lo que tenemos que hacer es despejar x y que quede la función dependiendo que quede en función de y vamos a ponerle una vez hayamos logrado
aquella expresión variable. Ven que ahora la i es variable, con variable i, por eso se acostumbra a decir. Va a ser la función inversa original, ¿sí? O sea, será la función inversa a la que teníamos originalmente. ¿Ven? Esto es lo que hicimos un poquito más arriba, ¿sí? No hay nada más oculto o sea, más que les pueda mostrar. Sí. Y para esto vamos a dar otro ejemplo, que el ejemplo puede ser, mm, y siempre que vean una inversa, generalmente acostumbren a escribirlo con i, es igual, y ya no pongan f de x, así después hace un cambio de variable bastante rápido, ¿sí? Entonces, yo tengo 2x más 7, la inversa va a ir tomando esta forma, ¿no? Y menos 7 es igual a 2x. ¿Ven? Y luego sigue tomando otra forma y va a ser y menos 7 sobre 2. ¿Sí? El 2 que teníamos multiplicando pasó dividiendo a toda la función. Ven que es toda la función, ¿sí? 2 es igual a x. Y esta sería nuestra función inversa. No se acostumbra a dejar así la función inversa, sino que se hace siempre un cambio de variable, de forma que la función en realidad nos quedaría algo así. Eh, Como habíamos hecho antes, ¿no? Al final queda algo así. Y a la menos 1 es igual a x menos 7 sobre 2. ¿Todos se dieron cuenta de lo que hice o no se dieron cuenta de lo que hice? Profe, ¿por qué a la -1? Quiere decir inverso, a la menos 1. Claro. Sí. Es una denotación. Lo van a encontrar así o lo pueden encontrar también que es exactamente igual. eh, f de x a la menos 1 es igual a y a la menos 1, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Esto quiere decir inverso, o sea, función inversa, ¿no? Inverso. O sea, la función invertida, valga la redundancia. Por ejemplo, si le dicen, no sé, hallar f de x a la menos 1, y bueno, claramente le están pidiendo la función inversa de f de x, ¿sí? Eso como para tenerlo en cuenta. O sea, esto quiere decir inversa de y. Inversa de, bueno, de y, ¿sí? Pero bueno, son más que nada notaciones, no cambia mucho. El trasfondo lo que importa es saber cómo resolver los ejercicios y saber qué es lo que tiene em, como base, ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar. No, esto escrito, ya creo que se quedó bastante claro. Siempre se hace esto, ¿sí? Siempre tenemos y de un lado, despejamos, ¿sí? Primero lo que está sumando, obviamente, pasa restando hacia el otro lado, después
Por último, lo que está dividiendo la X, si no tengo nada dividiendo es porque tengo un 1. Si no tengo nada dividiendo, como dije, tengo un 1, pasaría lo que tengo multiplicando a dividir el otro lado y nos queda la función propiamente armada. Y después es un cambio de variable, ¿no? La X pasa a ser y a la menos 1 y la Y pasa a ser X. Ven que es exactamente lo mismo, solamente que cambia de variable. ¿Sí? Y para esto hay un par de gráficos que quiero mostrar por acá, a ver si puedo encontrarlos o no. Bien, vamos a poner 2x más 7. Y también vamos a poner x menos 7. Todo esto, 7, todo esto sobre 2. ¿Sí, no? Sí, bien, buenísimo. Yo creo que ahí se debería ver bastante bien. Bien. Este es el clásico GeoGebra, ¿sí? Así que no hay nada del otro mundo que no se haya hecho acá. Y bien, ahí pueden ver bien la imagen que estoy mostrando. Sí, sí, profe. Buenísimo. Mira, ahí va. Bien. Bien, como pueden ver en la imagen, tengo primero la función que sería 2x más 7, ¿no? O sea, la original, ¿no? Sin invertir. ¿Ven? Y esta, la inversa, es x menos 7 sobre 2. ¿Ven? Y marqué los puntos especiales, ¿sí? Primero, de f, ¿sí? Y acá tienen los de g. G sería la inversa, ¿sí? Y ven que, por ejemplo, f tiene raíz en menos 3,5 y 0, ¿sí? E interseca al eje y en 7. O sea que su ordenada de origen es 7 y corta al eje X en 3,5, menos 3,5, ¿sí? ¿Y qué pasa con G? G hace exactamente lo contrario, ¿sí? Corta el eje X en 7, positivo, que era donde cortaba al eje Y F, ¿sí? Y corta al eje Y, o sea, como ordenada de origen tiene menos 3,5, que es exactamente lo contrario a lo que tenía la función original, ¿ven? La función original y esta es la función opuesta, ¿ven? Corta el eje Y en, en menos 3,5 y esta corta al eje X en menos 3,5. Esta corta al eje X en 7 y esta corta al eje Y en 7, ¿ven? Hace exactamente lo contrario, ¿sí? Y como podrán intuir, estas funciones obviamente se cortan en algún punto, como pueden ver, ¿sí? Pero eso no es condición necesaria. Bien,
eso más que nada como para que lo tengan en claro y en cuenta, que generalmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Em, las funciones casi casi que están cruzadas, ¿no? Es exactamente lo contrario a lo que hace una con lo que hace la otra. Y eso es lo interesante que uno busca saber. Entonces, em, sus raíces y ordenadas están completamente cambiadas, casi, como bien sabemos, invertidas, ¿no? Bien, ahora sí, abrimos un cachitín el texto y ponemos que una de las cosas, vamos a poner un punto importante sobre el cálculo de la función inversa es que nos permite conocer la imagen de la función más imagen de alguna función. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo invertí completamente una función, ¿sí? Si tengo una función original y esa función tiene un dominio y una imagen, el dominio y la imagen de la función original van a ser lo opuesto en la función inversa. ¿Qué quiere decir? Que la función inversa va a tener como dominio la imagen de la función original y su imagen va a ser el dominio de la función original. ¿Sí? Igual quédense tranquilos que entiendo que no hayan comprendido muy fácilmente eso, pero ahora los voy a pasar por escrito, así no eh, se pierden. ¿Sí? Y primero lo voy a escribir por acá, de esta forma, ¿sí? El dominio de f de x es igual a la imagen, ¿sí? De f de x a la menos uno, ¿sí? Y viceversa. Y bueno, vamos a poner, y la imagen, voy a poner la imagen de f de x es igual, ¿sí? Al dominio de nuestra función inversa, que sería f de x a la menos uno, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Sí, sí. Buenísimo. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo, y ahí ahora vamos a empezar con práctica porque ya no nos queda mucho. Y es igual a 2x más 7 sobre x más uno. Y yo quiero hallar la función inversa, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, los escucho. Antes era un poquito más sencillo, ahora se viene un poquito lo interesante. A ver si alguien está atento. Me dice, si no, empiezo yo. A ver, ¿alguna idea? Yo ¿No? creo Sí, que primeramente se puede despejar X para sacar la inversa. sí, esa es la idea principal. Pero ¿cómo lo Ah, hacemos?
Ah, Profe, ¿no tendrías que pasar el dividiendo Ujú, primero? bien, bien, va por ahí. multiplican, ¿no? Bien, perfecto, va por ahí. O sea que vos me decís algo así, ¿no? Y por x más uno es igual a 2x más 7, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Bien, ¿y cómo sigo? Eh, El 7 pasa a restar. X es igual a 7 menos 2. ¿Cómo? X O es igual sea, a 7 menos 2. sí. El Eh, 7 pasa a restar. mm, no sé qué me quiso decir, no sé quién habló, pero no sé qué me quisiste decir. Primero, O sea, bajarlo igual, pero abajo despejando la X. O sea, resolver esa incógnita de la X. claro, el tema, ¿se acuerdan que yo les había dicho, no? Em, Tienen que hacer que todo quede en función de una X. O sea, por más ¿Pasás que... -7 o no? Perdón. No, tranqui, por favor, no piden perdón. Me gusta que participe mejor. Em, si paso el menos 7 me va a quedar y por x más uno más 7 es igual a 2x, ¿no? Pero cuando yo pase el 2 dividiendo, me va a quedar x de un lado y me va a quedar x del otro. Y no puede pasar eso. Ah, ok, ok. Entonces paso la X del otro lado y el más 7, ¿dónde estará ahí? Tampoco. Ahora, bájame un cachito y les voy a enseñar bien cómo se hace, ¿dale? ¿Dónde está? Acá. Ahí vengo. Bien, ya volví. Estaban llamando a la puerta, perdón, ¿eh? Bien. ¿Nadie se hizo alguna idea? ¿Nada? ¿Alguna intuición de lo que habría que hacer? Igual, entiendo que puede ser un poco complicado, así que si no tienen ninguna intuición de lo que hay que hacer, no se hagan drama. Bien. Otra, profe, perdón, ¿eh? ¿No Sí, sería sí. poner el 2x dividido, pasarlo dividiendo? No O porque X estás, elevado al cuadrado. no porque estás sumando. Ah, Y ok. X elevado al cuadrado. No porque tenemos todo a grado uno. No te puede quedar algo al cuadrado. Acá al menos tenemos una. Si tenemos una homográfica, como ven acá, una homográfica, em, lo que va a pasar es que nos va a quedar algo similar, pero con la variable i. ¿Sí? Bueno, nadie. Igual entiendo que esto es un poquito rebuscado porque lo que hay que hacer es primero distribuir. Esto nos va a quedar algo así. Más uno por i, ¿verdad? Esto es igual a 2x más 7, ¿sí? ¿Y ahora qué tenemos? Ahora buscamos agrupar todo lo que tenemos de x a un lado y todo lo que tenemos de y hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo, esto tiene x y x, este menos 2x, el 2x positivo pasa como menos 2x, ¿verdad? Y esta y pasa como negativa hacia el otro lado, o sea que me queda 7 menos y, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Y ahora, ¿alguna idea más o menos de qué hacer? ¿O todavía no? Ahí va queriendo, va tomando color ya. Si siguen un poco más, ¿qué podemos hacer acá?
tenemos x en ambos lados, ¿verdad? Podemos sacar factor común x. De forma que nos quede algo así. Y menos 2 es igual a 7 menos i. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? El 100 menos 2 pasa a dividir. Exactamente. El i menos 2 pasa dividiendo. Y nos queda 7 menos i sobre i menos 2. ¿Ven? Algo similar, pero completamente opuesto. Y bueno, como último ya hacemos el cambio de variable, ¿no? Esto en vez de x pasa a ser y esto en vez de y acá la y pasan a ser x. Y tenemos que nuestra función inversa nos dio como resultado y a la menos 1 es igual a 7 menos x sobre x menos 2. ¿Sí? Y bueno, esto para ya como un extra, si quieren les puedo mostrar un gráfico de esto, que vendría siendo algo así. A ver, un momento. Ahí va. Borramos esto. Tenemos eh, como 2x más 7 sobre x más 1. Esto por un lado, y después por el otro tenemos 7 menos x sobre x menos 2. Bien. Puntos especiales. Y acá vamos a puntos especiales otra vez. Ahí va. Lo mismo, ¿verdad? Siempre lo mismo. Ven que si yo, por ejemplo, me pongo a chequear acá, eh, ¿qué me dice, no? Que el punto C, tengo el punto C, el punto A, ¿sí? Y después sería la intersección entre D y C. ¿Ven? O sea, entre la función original, que vendría siendo 2x más 7 sobre x más 1, se cortan acá, ¿sí? Y sus raíces se invierten también, ¿ven? Tienen raíz de f en menos 3,5 y después la raíz de la función inversa corta en, perdón, ¿dónde estaba? Acá, ¿ven? Interseca el eje y en menos 3,5. Lo mismo, ¿no? Ven que se invirtió esto, y por acá también, ¿ven? Donde antes donde uno corta el eje X, el otro corta el eje Y, y así, y viceversa. Siempre pasa esto, que, por ejemplo, siempre el dominio de una, también justamente por eso, el dominio de una es la imagen de la otra, ¿sí? Si a ustedes le dan una función inversa, y bueno, ya saben que su dominio es la imagen de la función original y que la imagen de la inversa es el dominio de la función original y que el dominio de la función inversa es la imagen, así. No sé si lo dije bien, pero a veces tiene a ser un poco confuso. Pero bueno, a ver, qué más podemos hacer para que quede un poco mejor esto, ¿no? Bueno, después tenemos un par de ejercicios más. A ver, vamos a hacer este.
sea, y a este sí les voy a dar unos minutos para que lo piensen y lo intenten hacer si es que ustedes quieren, que sería lo primordial, ¿no? Em, X más 3 sobre X menos 6. Y este nos dice, acá tenemos una F, tenemos una G, como ya veníamos trabajando con Goff, nos dan una G también. Y G va a ser X más 1. Y nos dicen que, y nos dicen que H de X es igual a F compuesta por G. Después nos dicen hallar H a la menos 1 de X, ¿no? O sea, lo que vendría siendo un poquito largo, ¿no? Después nos dicen dar su dominio, imagen y asíntotas. Dar eh, dominio, imagen y asíntotas. A ver, ejercicio bastante típico de parcial, ¿no? Em, ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y bueno, primero busquemos H, ¿no? Que vendría siendo fog, ¿sí? F compuesta por G, ¿no? O sea que F me da la estructura y G me va a dar lo que vendría siendo la variable. Si F me da la estructura, entonces se podría decir que H de X es igual a que, bueno, en vez de X pongo lo que vendría siendo G. Entonces tengo X más 1 más 3 sobre X más 1 menos 6. ¿Sí? Después puedo despejar un poquito y acá me queda X más 4 sobre X menos 5. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Ahora busquemos la inversa. ¿Sí? Ya encontramos H, que H es esto. Esto es igual a fog. ¿Sí? Fog, algunos lo escriben así y otros lo dejan simplemente así. Es indistinto. Bien. Buscamos la inversa, ¿no? Buscamos su inversa. Si buscamos su inversa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, como más nos queda más cómodo trabajar con una i, igualamos todo ahí, más 4 sobre x menos 5. Y buscamos, como siempre, no despejar i. A ver, ahí ya sabemos cómo se hace, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Quiere decir cómo se hace? El x-5 pasa a multiplicar. Perfecto. Buen inicio, buen inicio. Esto es igual a x más 4, ¿verdad? Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nadie?
Literalmente lo acabamos de ver. Puede ser que te quede Pizza, y de el i X. con x menos 5. ¿Perdón? Uno a la vez. A ver. Se factoriza. Y x, digo, y con menos x, digo, con x menos 5. ¿Se distribuye? Sí, se distribuye. Yes. Bien, bien, buenísimo. Menos 5i, ¿no? Vamos bien hasta ahí, x más 4. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Se pasan las x de un lado y la y del otro. Perfecto. Generalmente pasás lo que tiene x hacia un lado. ¿Sí? No la y del otro porque ves que acá estos dos tienen dos y y se podría decir que ya están de un lado. Entonces, como vos buscás simplificar la x, vas a hacer pasar toda la x hacia un lado. Entonces acá te queda y x, o sea, y por x, este está positivo, pasamos en negativo menos x, ¿sí? Es igual a 4 más 5x, 5i, perdón. ¿Ven? Estaba como negativo, pasa como positivo, ¿sí? Bien hasta ahí. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Esto va a quedar igual acá. 4, 5i. ¿Qué se hacía? Factor común. Exactamente, factor común acá la x, ¿verdad? Saca factor común x y acá te queda y menos 1. ¿Lo llegan a ver? Ven que si yo saco factor común x de acá hacia afuera, me queda la i, porque i por x me queda ix, ¿sí? Y después acá me queda menos 1 porque x por menos 1 me queda menos x, ¿sí? Y bueno, ya como último paso, tenemos multiplicando esto, entonces lo pasamos dividiendo, ¿no? Me queda 4 más 5i sobre i menos 1. Entonces ya encontramos nuestra inversa. O sea, ahora se puede hacer un cambio de variable o directamente lo pueden dejar escrito de la otra forma como les quede más, como les guste más, ¿no? Esto ya es dependiendo de cada uno. A mí me gusta más dejarlo así, por ejemplo, h a la menos 1 de x es igual a 4 más 5x sobre x menos 1. Y bueno, nos dicen dar dominio, imagen, asíntotas y demás, ¿no? Bien, y como es una homográfica, eh, el dominio lo podemos dar bastante sencillo, igual que la imagen. ¿Por qué? ¿Qué nos decía, no? La imagen de la inversa va a ser el dominio de la original, ¿no? Y el dominio de la original, que si tenemos el dominio de x menos 6 sobre x más 3, ¿cuál va a ser el dominio? ¿Cuál va a ser la única restricción de esto? ¿Cuál va a ser su 6, dominio? los reales menos 6. Perfecto, perfecto. Los reales exceptuando el 6 positivo. Bueno, entonces, la imagen de h, ¿sí? De h a la menos 1, o sea, la imagen, voy a anotarlo por todo lo que vamos haciendo el resultado, lo voy a poner por acá, ¿sí? Eh, la imagen, perdón, no menos 6, menos 5. Acá es menos 5. Menos 5 y acá también menos 5. Yo estaba mirando el 6 acá y, no era de F, sino era de H. Acá es menos 5. ¿Sí?
Eso igual, atentos, ven que yo copié el que no era. Y acá no es más 3, es más 4. Porque nos está pidiendo, cuando le dicen, por ejemplo, hallar h a la menos 1 y después le dice dar dominio, imagen y asíntotas, se refieren a h a la menos 1. No busquen asíntotas acá porque no les está sirviendo de nada, ¿sí? O sea, nos piden todo con respecto a esto. El dominio de esto, la imagen de esto, todo con respecto a esto, ¿sí? Entonces, si el dominio de h de x original es todos los reales exceptuando el 5, la imagen de la inversa va a ser, oh sorpresa, Profe, todos una los... pregunta. Sí, te escucho. ¿De dónde sale el x más 5 sobre x menos 1? Ah, perdón, no era x más 5, era x más 4. Ay, sí. Es esto. Y acá. Un poquito más lindo quiero hacerlo. Ah. Bien, como nos habíamos quedado antes, entonces, el dominio de la original va a ser la imagen de la inversa, ¿no? Si el dominio es todos los reales menos el 5, la imagen de la inversa que nos pedían buscar va a ser todos los reales exceptuando el 5, ¿no? Y bueno, y para buscar el dominio del... sí, los escucho. ¿Dijeron algo? ¿No? ¿Pregunta, consulta? ¿No? Nada. Bueno. Y para buscar acá el dominio es bastante simple, ¿no? El dominio de esto lo podemos buscar directamente, ¿no? ¿Cuál sería el dominio de h de x a la menos 1? Todos los reales menos 1. Exactamente. Todos los reales, exceptuando el 1. ¿Por qué? Y bueno, claramente vemos que si el x es igual a 1, nos da que en el denominador se nos forma un 0, lo cual no está permitido, ¿no? Eso recordarlo. Y bueno, después, como es también como es una homográfica, ¿sí? Sabemos cómo buscar las asíntotas tanto verticales como asíntotas horizontales, ¿verdad? Porque la vertical se va a encontrar en la restricción del dominio, o sea, la vertical va a estar en x igual 1, ¿sí? Eso recuérdenlo. ¿Cuál es la fórmula de las homográficas? Era a por x menos b, era a por x más b sobre cx más d, y la asíntota vertical estaba en la restricción del dominio. ¿Lo recuerdan eso? Eso es de homográfica, ¿sí? Y la asíntota horizontal, ¿dónde estaba? En a sobre c, ¿verdad? Entonces sería 4, no, perdón, 5 sobre 1, que sería i igual 5, ¿sí? Sí. Si no recuerdan esto, practicar y les va a salir, ¿sí? Bueno, ahora quiero hacer un par de ejercicios que no hay... Una pregunta. Sí, te escucho. Entonces, cuando te dicen de que hallemos dominio, imagen y asíntotas, es de la función, de la primera función, no de su inversa, digamos. No, es de la función inversa, no de la función Sí. original. Por ejemplo, mira, yo te voy a pasar el enunciado y el enunciado dice algo así, mira. El enunciado dice, por eso hay que también prestar atención a lo que dice el enunciado porque tiende a ser un poco confuso, mira, dice, Claro. el enunciado dice, dadas las funciones f y g, o sea, f y g, ¿sí? Ajá. Y después dice, y h de x es igual a f compuesta por g, te dice, bueno, ahora ya encontraste, te dice que, bueno, la función h es f compuesta por g. Bien, Ajá. vos tenés que componer primero f por g para encontrar h. Y después te dice, hallar h a la menos 1, o sea, la Ajá. inversa de h, y después dice, y dar su dominio, imagen y asíntotas. O sea, respecto a h a la menos 1.
Ajá, genial. ¿sí? Entonces, o sea, ¿por qué ahí sería X? O sea, ¿por qué no sería X más 4 y dividido X menos 5 si la inversa era 4 más 5 a la X dividido X menos 1? Bien, porque acordate lo que habíamos comentado por acá arriba. Mirá, que el dominio de f es igual a la Ajá. imagen de f a la menos 1. Ah, lo entendí. Claro, Claro. por eso. Por eso estábamos buscando el dominio de la original para así saber la imagen. Mira, ¿ves? El Ajá, dominio ahora sí entendí. es la imagen de la opuesta. Por eso. Genial. ¿Sí? Ahora sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Y con respecto a los enunciados, siempre vean que, por ejemplo, va a llegar un momento en el que le dan literalmente ponen un punto como para que terminara ahí la oración y después les dicen todo lo que tienen que hacer. Hallar h a la menos 1 y dar su dominio, coma, imagen y asíntotas. ¿Sí? Genial, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, a modo de práctica vamos a hacer un par de ejercicios de la guía que están por acá, que serían bueno, supuestamente práctica 3, obviamente. Práctica 3, punto 1 y 2, eso ya lo hicimos, de la inversa. Mm, Eso ya lo hicimos. Y a ver, quiero ver qué es lo que podemos hacer y qué no. Bueno, vamos a hacer el N del ejercicio 4. ¿Y el N qué nos dice? Bien. Nos dice hallar la inversa. Nos dice hallar la inversa y dar su dominio e imagen tanto de f como de f a la menos 1. O sea, ahí sí aclaran, ¿viste? Nos dicen calcular f a la menos 1 y dar su dominio e imagen tanto de f y de f a la menos 1. O sea, del original y de la inversa, dar dominio y su imagen, ¿no? O sea, vamos a tener por un lado el dominio de f de x y el dominio de f a la menos 1 de x. ¿Por qué aclaro solamente que vamos a tener esto? Porque con 1 sabemos la imagen de f a la menos 1 de x. Con este sabemos la imagen y con este dominio vamos a saber la imagen de f de x. ¿Sí? Eso es lo bueno de trabajar con funciones tanto opuestas como originales. ¿Sí? Entonces, si tenemos que f de x es igual a x menos 2, vamos a plantear que esto es igual a x menos 2 sobre 3x más 5. ¿Sí? Y buscamos la inversa. ¿Cómo buscamos la inversa? Y bueno, ya lo sabemos hacer eso. Eso ya lo venimos haciendo. Así que si los que quieren adelantarse, se pueden adelantando, si es que quieren. Yo voy a hacerlo paso por paso para que no se me pierdan en ningún lado. Es igual a x menos 2
Aplicamos distributiva, acá me queda 3i por x más 5i. Acá me queda x menos 2. Pues pasamos esta i para hacia el otro lado y la x hacia acá. Entonces acá me queda 3i x menos x es igual a menos 5i menos 2. Sacamos factor común x y esto me queda que 3i menos 1 es igual a menos 5i menos 2. Y como último paso, dejamos la x sola. Y esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo, ¿sí? X menos 5i menos 2 es igual a 3i menos 1. Perdón, sobre 3i menos 1, ¿sí? Y bueno, ahí encontramos nuestra inversa. Bueno, ¿qué hacemos? O como último momento, ahí está. Damos la notación de cómo se escribe esto. Y esto es f a la menos 1 de x es igual a menos 5x menos 2 sobre 3x menos 1. Bien. El dominio de f a la menos 1. Bien, el dominio de f a la menos 1, el dominio, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, el dominio va a ser igual a, por ejemplo, yo tengo acá que el dominio no puede ser 0. Entonces planteamos 3x menos 1 distinto de 0. Bueno, 3x distinto de 1. X distinto de 1/3. ¿Sí? El dominio entonces de f a la menos 1 de x es todos los reales excepto el 1/3. Si este es el dominio de f a la menos 1, esto va a ser la imagen de f. Entonces, ponemos acá dominio vamos a poner dominio de f de x es igual a todos los reales, perdón, esto no, dominio por acá y acá ponemos imagen de f de x. Y esto sería, la imagen es todos los reales excepto el 1/3. ¿Sí? Bueno, y por acá tenemos que el dominio de f a la menos 1 de x es igual a todos los reales excepto el 1/3. Bien, y para hallar la imagen de f a la menos 1, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a buscar el dominio en la función original, ¿no? Y el dominio en la función original, ¿qué nos dice? Bueno, que el dominio va a ser de 3x más 5 distinto de 0. 3x distinto de menos 5. X distinto de menos 5/3. Y este es el dominio de f, entonces todos los reales excepto el menos 5/3. Por ende la imagen, ¿sí?, va a ser todos los reales excepto el menos 5/3. Sí, bien, ¿no? Clarita la cuenta. Vamos bien hasta ahí.
Sí, sí. Buenísimo. Ven que no es nada complicado, solamente que hay que pensarlo un poquito y sale. ¿Sí? Igual cualquier duda o consulta, ya saben, estamos ahí en el grupo o nos preguntan a mí o a Luis en las clases y demás, no se, no se inhiban por ese lado. ¿Sí? Bien. Después, ¿cuál hicimos? El N, ¿verdad? Sí, el N. Bien. Vamos a ver si podemos hacer el, el N. Ahora vamos a hacer. Bueno, por acá no. No, este tampoco. Estamos. El ñ lo podemos hacer. Sí, el ñ. Va a ser bastante interesante. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos esto, espero que se vea bien. Ahí va. Espero que sí se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, me intenté buscar lo más grande posible, pero nada, este es el tamaño más eh, compatible con la imagen. Así que si no se ve bien, igual esto es f de x es igual a raíz cuadrada de 2x más 1, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a buscar f a la menos 1 de x, ¿sí? Y vamos a buscar el dominio de f, por un lado, el dominio de f de x, la imagen de f de x, ¿sí? Y también vamos a buscar el dominio de f a la menos 1 y la imagen de f a la menos 1. Como bien ya sabemos, si buscamos el dominio de f va a ser la imagen de f a la menos 1. Si buscamos el dominio de f a la menos 1 va a ser la imagen de f. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces, podemos plantear algo así, ¿verdad? Y es igual a raíz cuadrada de 2x más 1. Bueno, ¿cómo piensan que pasa esto invertido? A ver, ¿cómo despejarían esto? Ya les dije ahí que tienen que despejar. Se tiene que despejar la raíz cuadrada. ¿Cómo pasa hacia el otro lado? Elevado. Exactamente. Nos queda i cuadrado, ¿sí? Después acá nos queda i cuadrado menos 1, ¿sí? Eh, es igual a 2x. Y después nos queda i cuadrado menos 1 sobre 2. Bueno, sobre 2 es igual a x. Bien. Y acá, yo les había comentado antes, no sé si se los comenté o no, ahí me van a decir ustedes, pero por ejemplo, ¿qué números no pueden ir dentro de una raíz de orden par?
¿Números negativos? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Entonces, no sé si se los comenté o no, pero por ejemplo, si yo quiero buscar el dominio de esta, de esta función, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear que me dé como resultado todos los números mayores a 2x más 1, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente voy a hacer una inecuación. ¿Por qué? Porque tienen que ser mayores o iguales a 0, ¿sí? Y para buscar el dominio, entonces planteo una inecuación. Y ahí ven que todos los temas están completamente relacionados, ¿no? Porque, bueno, estábamos hace 20 años que no vemos inecuaciones y, oh sorpresa, aparecen otra vez acá. Bien, entonces, lo mismo, ¿no? 2x mayor o igual que menos 1, x mayor o igual que menos 1 sobre 2. Entonces, si x tiene que ser mayor o igual a menos 1 sobre 2, el dominio de esto, o sea, su dominio va a ser desde menos 1 sobre 2, o sea, un medio, hasta más infinito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se Sí, marearon sí, ya? sí. ¿Bien? Pregunto por las dudas. Esto es dominio. Sí. Plantea una ecuación. Ven que no fue nada complicado, pero se plantea una ecuación igual, ¿sí? Bien, entonces si tenemos el dominio de f, tenemos la imagen de f a la menos 1. Y la imagen va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Perdón un poco porque ya no me da el espacio. Bueno, ahora planteo el dominio de f a la menos 1. ¿Qué tengo? Y bueno, si escribo propiamente esto es f a la menos 1. Siempre pongo f a la 1, no sé, la costumbre. F a la menos 1 de x es igual a, bueno, cambiamos, ¿no? X cuadrado menos 1 sobre 2x. Dígame el dominio de esto, a ver si alguien le pega. ¿Puede ser que todos los reales? Perfecto, 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 perfecto. Exactamente como bien dijeron por ahí, no sé quién lo dijo, pero si me querés decir tu nombre, por favor. Tania. Tania, bien. Buenísimo, Tania. Es todos los reales, ¿sí? Y va con lo que es la raíz, ¿no? Porque la raíz cuadrada tiene una imagen en todos los reales, pero su dominio está restringido, ¿sí? Bien. Bueno, eso sería todo, creo yo. Después, bueno, pueden practicar con... A ver, déjenme ver. ¿Qué veo de la guía? Bien. Pueden hacer todo lo que vendría siendo, bueno, el M ya lo hicimos, pueden hacer no, pueden hacer el M no lo hicimos, pero pueden hacerlo. Todo lo que tiene exponencial no lo hagan, ¿sí? Pero pueden hacer, por ejemplo, del punto 3 todos exceptuando el F y el G, el F y el H, perdón, el G y el H, ¿sí? Y después el punto 2 lo pueden hacer, ¿sí? Y el punto 1 pueden hacer hasta el punto, hasta la F. Después, todo lo que vendría siendo funciones exponenciales y logarítmicas lo van a ver, si no me equivoco, el sábado con Luis. ¿Sí? Bueno, esto sería todo, así que escucho dudas, consultas. Si no hay nada, Por mi podemos dar parte no, por profe, todo claro. No, no, todo claro. buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces que tengan un buen día y nada, practiquen como siempre. Así no le van perdiendo el hilo a la cursada. Que ahora son pocos ejercicios para practicar, así que es un buen momento para ponerse al día, ¿sí? Dale, profe, gracias. Sí, Buenísimo. profe. Chau, chau. Chau, Hasta profe. luego, profe, profe, gracias. gracias. Chao. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chau, chau.